Buenas, mi nombre es Juan Marcelino García Canales y voy a explicar la pregunta número 3 de la actividad de esta semana, que es cómo es la configuración de un NAT dinámico. Y voy de primero a dar una diferencia entre el NAT dinámico y el estático. Y el NAT estático se encarga de cambiar la dirección de origen por una que nosotros le asignemos. O sea, lo que hace el NAT estático es que cambia la dirección de origen solamente por una que nosotros le asignemos por otra dirección IP. Y el dinámico cambia la dirección IP de origen por un pool de direcciones. O sea que ya no solo lo cambia por una dirección, sino que puede cambiarla por diferentes direcciones en las que nosotros le hemos asignado. Aquí tenemos este ejemplo donde el IP de origen será 10.10.0.2, que es esta computadora que está aquí, y la IP de destino será la 10.30.0.2, que es esta que está acá al lado derecho. Ahora, lo que hace el NAT dinámico es de que cuando esta computadora envía un paquete al router R1, aquí la ACL que hemos declarado le da permiso a esta red. Ya cuando la ACL le da permiso, el NAT dinámico lo que hace es cambiar esta dirección por cualquiera de estas. En este caso tenemos un pool de direcciones de 4. O sea que ya no, el paquete ya no llegará acá con la dirección esta 10.10.02, sino que llegará con una de estas 4 IP. Entonces eso es lo que hace el NAT dinámico, cambiar una dirección IP por una del pool que nosotros le asignemos. Ahora, la configuración para el NAT dinámico, vamos a ocupar 5 pasos. La número 1, que vamos a declarar el pool de las IP. Aquí tenemos IP NAT pool, el pool se va a llamar capacity, y el rango de las IP estarán entre la 10.20.0.10 hasta la 10.20.0.50. Esto es decir, de que de la punto 10 a la punto 50 vamos a disponer de 40 direcciones IP para nuestro pool. Y la máscara que será 255, 255, 255.0. Ahora, el paso número 2 será crear la ACL. La ACL, aquí decimos Access Leads, será el número 1 y le va a dar la opción de permitir. Le permitirá el acceso a las IPs que se encuentren en la 10.10.0.0, que acá vemos que en este caso se cumple porque este está en la 0.2. Con el Wirecast 0.0.255. El paso número 3 va a ser declarar el NAT, y lo hacemos como IP NAT Source List 1, que esto lo que hace es que cuando se cumpla la condición de la lista de acceso de la ACL1, que lo que hace es permitirnos el acceso de esta red, de esta subred, entonces se cambiará el pool, se cambiará la IP por el pool de capacity. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, que cuando se llegue un mensaje a R1 de esta subred, la va a cambiar
por una del pool, que en este caso sería de la 10.20.0.10 hasta la 50. Entonces tenemos de esas 40 IP podemos utilizar. Después ingresamos a la interfaz FastEthernet 0, que es esta que está acá. Entonces el paquete se envía, llega acá. Y este va a ser el IP NAT Inside, que va a ser la entrada, ¿verdad? Después declaramos el IP NAT Outside y ingresamos a las puerto serial 0 pleca 0, que es la de acá, y aplicamos el IP NAT Outside. Entonces esa sería la configuración para el NAT dinámico. Entonces decimos que cuando esta computadora quiera enviar un mensaje a esta otra subred, primeramente se envía el paquete, la ACL le da permiso y ya el NAT dinámico se encarga de cambiar la dirección IP origen por una del pool, que en este caso decimos que cuenta con 40. Puede contar con 40 direcciones IP y va a elegir de esas 40, elegirá una y con esa se enviará el paquete hasta esta otra computadora. Entonces eso sería cómo es la configuración del NAT dinámico. Gracias. Hola, ¿cómo están? Les habla Esteban Romeo Reyes. Les hablaré sobre las NAT estáticas y cómo configurarlas. Para empezar, una NAT estática consiste básicamente en un tipo YNAT, en el cual se mapea una dirección IP privada. O sea, es como una dirección IP pública se forma de manera estática, y de esta manera cada equipo en donde está la red, en la red privada obviamente, ahí debe tener un correspondiente IP, una correspondiente IP pública. O sea, cada IP privada tiene que tener una correspondiente IP pública. Bueno, ya entendiendo esto, como ven acá tengo una IP, perdón, una red, perdón, una red. Y esta red, como ven, tengo estas máquinas, este lado acá de la red con mi dirección IP 192.168.0.1, y tengo el lado del servidor, el cual es 172.16.1, el cual esta red la he configurado ya con los puertos seriales. Acá le he anexado esto. ¿Cómo se anexa eso? Pues solamente apagas, arrastras y vuelves a encender. Eh, ya he explicado eso otro, también he configurado lo que son las WIT 2T. La WIT 2T es esto. Bueno, y también he configurado los los puertos, ¿verdad? He configurado he configurado las RIP, he agregado la IP que se van a trabajar, las agregamos de esta manera. Este es la IP pública, la que los ayudará a pasar información de acá a acá. Y ya he explicado solamente eso, es una red común y corriente. Lo que vamos a hacer es comenzar a configurar nuestra NAT. Control C para salir de acá y comenzamos. Perdón, enable configure terminal, y estando acá ponemos lo siguiente: le tenemos que dar acceso a access-list access list 1. Permítanme, access list 1 permit
192.168.0.1, el cual, como ven ustedes, es este, ¿verdad? Ahora, en una máscara, la máscara invertida, o sea, 0.0.0.255, le damos enter. Vaya, ahora lo que tenemos que hacer es decirle a la IPNAT, esta es la entrada, inside source list, que busque una lista en el 1, en el interface, en el serial 0, pleca 3, pleca 0, en el cual es el que está conectado el router, y le damos enter. Y ahora le decimos que en el interfaz FAT Ethernet 0, pleca 0, pleca 0, y le damos enter. Ahí está. Ahora le decimos que a la IP NAT, que será en la entrada, el inside, IP NAT inside, y le damos enter y salimos. Ahora, ya después de haber salido, le decimos que ocuparía la salida, ¿verdad? Entonces le decimos que en el interfaz serial 0, pleca 3, pleca 0, le damos enter, y le decimos que en la IP NAT outside, outside, y le damos enter. Recuerden que es la salida, le damos enter, y IPNAT, perdón, perdón. Ahora, después de haber salido, después de haberle dicho que en la interfaz serial 0, pleca 3, pleca 0, IPNAT outside, le decimos que también ese mismo que con que fuéramos arriba lo ocupe para la salida, y le damos exit. Perdón, aquí le damos exit, y así es como se configuraría un IP, la NAT estática. Vamos a probarlo para ver la funcionalidad de ello y para ver que sí funciona. Bueno, como ven acá, hemos hecho una simulación. Ahí disculpen que se esté regresando, pero como ven, el mensaje se va como 192.168.0.5, el cual es acá, está en este rango, ¿verdad? Entonces, cuando se va al destino, sí, y a este destino del servidor, ¿verdad? Probamos un mensaje de esta PC al servidor, y cuando regresa, esto es con la IP 10.0.0.1, la cual es esta, ¿verdad? Y a la IP 172.16.0.2. De esto se trata la IP NAT. Espero que me hayan entendido. Solo se trata de mandar un mensaje, y automáticamente, ¿verdad? Solo tienen que mandar el mensaje y automáticamente se hace. O sea, prácticamente es aquí, miren. Ahí está. En esa zona de acá, cuando termine de mandar este el paquete, cuando termine de mandar el mensaje, pues ahí se va a ver de dónde que se envía al destino que se envía, y automáticamente aparecería. O sea, eso es todo. Espero que me hayan comprendido. Muchas gracias. Adiós. Bienvenidos. En este video haré una breve explicación
de la configuración de NAT con sobrecarga. En primer lugar, vamos a hablar acerca de cuál es la función de una NAT con sobrecarga. Esta conserva las direcciones del conjunto de direcciones globales internas al permitir que el router utilice una dirección global interna para muchas direcciones locales internas. En pocas palabras, se puede utilizar una única dirección IPv4 pública para cientos o incluso miles de direcciones IPv4 privadas internas. Bueno, ya después de explicar brevemente esto, hay que hablar de los pasos para configurar la NAT con sobrecarga. Hay dos maneras de configurarla. Una, a través del conjunto de direcciones y dos, a través de la dirección única. En primer lugar, voy a hablar de los pasos para configurar con conjunto de direcciones. Acá, en esta presentación, he establecido los 5 pasos. Son 5 comandos, los cuales iré explicando a continuación. El primer comando nos solicita el nombre de la primera, de la última IP, de la máscara de su red y de la longitud del prefijo. ¿Para qué sirve? Define el conjunto de direcciones globales que se debe usar para la traducción de sobrecarga. El segundo nos solicita el número de lista de acceso y el origen. Sirve para definir una lista de acceso estándar que permita a las direcciones que se deben traducir. El tercero nos solicita el número de lista de acceso y el nombre overload. Esto sirve para especificar la lista de acceso y el conjunto que se definieron en los pasos anteriores para establecer la sobrecarga. Y el cuarto y el quinto ya pasan a ser más sencillos. El cuarto solo nos pide el tipo de número IP NAT interna. Únicamente sirve para identificar la interfaz interna. Y el quinto nos pide el tipo de número IP NAT externa. Entonces, solo sirve para identificar la interfaz externa. Ahora pasaré a explicarles cómo funciona configurar la NAT con dirección única. En este caso únicamente son 4 pasos. El primero de ellos nos pide el número de lista de acceso y el origen. Define una lista de acceso estándar que permite las direcciones que se deben traducir. El segundo nos pide el número de lista de acceso y el tipo de número externo. Sirve para especificar las opciones de ACL, interfaz de salida, y sobrecarga para establecer la traducción dinámica de origen. El tercero únicamente nos pide el tipo de número IP NAT interna y sirve para identificar la interfaz interna. Y el cuarto nos piden el tipo de número IP NAT externo y sirve para identificar la interfaz interna. Bueno, ya habiendo configurado la NAT, lo que resta es la verificación de esta. En este caso, yo tomé un pequeño comando como ejemplo. En este ejemplo, el router se ha configurado para proporcionar NAT de la dirección 192.168.0.0 pleca 16. En este ejemplo,
Cuando los hosts internos salen del router R2 a Internet, se traducen a una dirección IPv4 del conjunto de NAT con un único número de puerto. Ok, ¿cómo hacemos para verificar la NAT? Se usan los mismos comandos que se usan para verificar ya sea una NAT estática o una dinámica. El comando show IP NAT translation muestra las traducciones de dos hosts distintos a servidores web distintos. Así que con ese comando podemos verificar toda la información acerca de la NAT. Y ese comando es el que estoy usando en este ejemplo. Y ahí pueden verificar toda la información que éste nos envía. Y una vez ya verificada la NAT, ya hemos concluido con todo el proceso de configuración de una NAT. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Carlos Luis Quintanilla Torres. Les voy a explicar lo que es, cuál es la diferencia entre el NAT estático, NAT dinámico y el PAT. La diferencia entre ellas es que la NAT estática permite la asignación de una a una entre las direcciones locales y las exteriores y globales, ¿verdad? Y la NAT dinámico permite asignar una red IP interna a varias externas incluidas en un grupo o pool de direcciones. La PAT diferencia cómo utilizar los números de los puertos de origen únicos en la dirección global interna para distinguir entre las diferentes traducciones. Aquí está un ejemplo de la NAT dinámica. Como pueden ver, ¿verdad? Ahí especifica la dirección local interna, el conjunto de direcciones globales. Y también está la NAT estática o estático, como le quieran poner. Y por último tenemos el ejemplo de la PAT. Ahí pueden ver, ¿verdad? Todo. Gracias. Mi nombre es David Alexander Cruz Rivas y en esta presentación hablaremos sobre las NAT o traducción de direcciones de red. También es conocida como enmascaramiento de IP. Y primero comenzaremos definiendo qué es una NAT. Una NAT es un mecanismo utilizado por router IP para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles. Diremos entonces que el objetivo principal de una NAT es hacer que las computadoras que están dentro de nuestra infraestructura de red utilicen un rango de direcciones privadas y que al conectarse a Internet lo hagan utilizando una única dirección IP. A esta dirección IP se le conoce como IP pública. Y conoceremos también sobre las ventajas de las NAT. Y una de las grandes ventajas que tiene es el ahorro de direcciones IPv4. Y es porque podemos conectar múltiples computadoras a una red y utilizando una única dirección IP. O sea, podemos conectar varias computadoras a Internet y estas utilizan una única dirección IP. Por ejemplo, digamos que hay una organización grande, solo utiliza una dirección IP para conectarse a Internet y no tantas como la cantidad de máquinas que tenga. Por ejemplo, si la organización tiene 1000 computadoras, imagínense si no utilizáramos NAT, serían 1000 direcciones IP. En cambio con NAT, para conectarse a Internet, como hemos dicho, solo se utiliza una. Eso significa un gran ahorro de direcciones IP.
Otra ventaja es una mayor seguridad. Y eso es porque las computadoras conectadas a la red no son visibles desde el exterior, por lo que un atacante no puede saber si una máquina está conectada o no a la red. Otra parte de las ventajas bien importantes es el mantenimiento de la red. Y esto es porque es posible modificar la tabla de reenvío del router. Y, por ejemplo, para desviar el tráfico hacia otra red cuando se están haciendo tareas de mantenimiento. Y tenemos los tipos de NAT. Y la primera es la NAT estática. Y dice que una dirección IP privada se traduce siempre en una misma dirección IP pública. Como podemos ver en el ejemplo, en la imagen, la dirección IP de origen, la IP privada, se traduce siempre a una misma dirección IP pública. En este caso le corresponde la 85.67.4.35. Tenemos también las NAT dinámicas. Y dice que el router tiene asignadas varias direcciones IP públicas, de modo que cada dirección IP privada se mapea usando una de las direcciones IP públicas que el router tiene asignadas, de modo que cada dirección IP privada le corresponde al menos una dirección IP pública. Eso significa que cada vez que una computadora se conecta a Internet, el router le asigna una dirección IP pública que no esté utilizando. Como bien se menciona, tiene un grupo de direcciones IP públicas. Y esto también aumenta la seguridad, ya que las IP públicas van cambiando. Y por tanto se dificulta que un host externo, una computadora externa, entre a la red. Tenemos también la NAT de sobrecarga. Y dice que se puede utilizar una única dirección IPv4 pública para cientos, incluso miles de direcciones IPv4 internas. Entonces, para poder lograr esto, para que una única dirección IPv4 pública se pueda asignar a cientos o miles de computadoras, lo que hace el router hace uso de los puertos. De modo que cuando una máquina quiere establecer una conexión al router, siempre guarda la dirección IP privada y el puerto de origen. Y esto, la dirección IP privada y el puerto de origen, los asocia a la IP pública. Tenemos también las NAT de soplamiento. Y dice que es cuando una dirección IP privada de una red es una dirección IP pública en uso. Y entonces, en este modo, se usa cuando las direcciones IP privadas de una red coinciden con las direcciones IP públicas de otra red. Y para que no exista conflicto o soplamiento entre ellas, se cuenta con una tabla de traducciones para asignar una IP pública única a la conexión. Y esta ha sido mi participación. Gracias.